Centro Familiar Maranata, una iglesia de vencedores. Nosotros abrimos la Biblia en San Juan capítulo 31. El 32 también dice, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Los varones están listos para el sábado? Amén. Con esa vocesota que se oiga. Amén. Gloria a Dios. Sábado, vénganse los varones. Vamos a empezar a leer desde el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos somos libres, hermanos, en este día? ¿Y cuántos somos verdaderamente libres? Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada persona que va a escuchar este mensaje a través, Padre, del internet, en el nombre de Jesús. Tu bendición esté con cada uno de nosotros. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos una página de YouTube en Maranata Juárez. Ahí están todas las predicaciones para que las puedas ver y oír. En cada país, o cada país tiene un día para celebrar su independencia. Estados Unidos tiene el día 4 de julio para celebrar la independencia de Estados Unidos. México tenemos el 16 de septiembre. El día 15 se da el grito, el 16 de septiembre celebramos la independencia de México. Por 300 años fuimos esclavos de España, pero un 15 de septiembre se da el grito, hermano, y comienza la guerra de independencia, y nuestro país ahora es libre. Los judíos le dijeron algo a Cristo. Los judíos le dijeron: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos descendientes de Abraham. Pero los judíos habían sido esclavos de Egipto. Cuando vamos al capítulo 1, 2, 3 de Éxodo, vemos que los judíos eran esclavos de los egipcios. Duraron 430 años de esclavos. Pero hubo un día también para ellos, hermano, el 14 de Nisán, el primer mes del año de ellos. El 14 de Nisán cae en ocasiones como el 14 de mayo en nuestro calendario. Ellos en esa noche también, Dios les dijo: hoy van a salir de Egipto. Voy a hacer, viene el último juicio sobre Egipto,
Y le dice Dios que sacrificaran un cordero y la sangre la pusieran en los dinteles, en el marco de la puerta. Y cuando viniera el ángel de la muerte, cuando viera la sangre, iba a pasar y no iba a entrar. Pero en las casas de los egipcios, como no iba a haber sangre, iba a entrar el ángel de la muerte e iba a dar muerte a los primogénitos de Egipto. Así que los judíos también celebran la Pascua el día que ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. En este día vamos a estudiar algunas escrituras que nos enseñan que solo Dios puede hacer, hermanos, verdaderamente libre a la persona. Vamos a ver el primer caso que tenemos ahí en Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba pasando por Samaria, Galilea, hermano, está en la parte norte del país. Samaria queda en la mitad y Judea queda en la parte sur. Entonces, cuando Cristo andaba en el norte, en Galilea, tenía que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén. Dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales separaron de lejos. Los leprosos en ese tiempo no podían juntarse con la demás gente, no podían convivir en una ciudad o en un pueblo o en una aldea, porque la lepra se pegaba, era contagiosa. Los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas. Y cuando alguien iba pasando, ellos tenían que gritar y decir: inmundo, inmundo, para que ellos se dieran cuenta que no se podían acercar a ellos. Así que eran no un leproso, hermano. En esta ocasión eran 10 leprosos. La lepra no tenía cura en el tiempo de Cristo. No sé en la actualidad, la ciencia ha aumentado tanto, no sé si tenga ahorita cura, pero en los tiempos bíblicos no tenía cura la lepra. Alguien que era contagiado de lepra estaba condenado a morir. ¿Por qué? Porque la lepra va carcomiendo el cuerpo. Se va carcomiendo la parte donde está, se va carcomiendo el cuerpo. Entonces, estos eran 10 leprosos, sin esperanza, sin que alguien les pudiera ayudar. No tenían a quién acudir. Vivían lejos de la sociedad, apartados, esperando solamente morir. Qué triste vida. Atados por esa enfermedad. Atados por la enfermedad. Pero Cristo ha venido a hacernos, hermano, libres. Y Cristo vino a hacernos libres de todas las cosas. Y vamos a ver cómo Cristo hace libre primeramente de la enfermedad. 10 leprosos, nadie les podía ayudar. Pero ven a alguien que sí les puede ayudar. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Tenemos a alguien a quien acudir y se llama Jesús. Como contaba nuestro hermano en el testimonio, hubo alguien que sí lo pudo ayudar. Y por la gracia de Él, aquí está. Bendito sea el nombre de Jesús. Alzan la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tan sencillo que es, hermano, humillarnos, reconocer que hay un Dios todopoderoso que sí nos puede ayudar y que nosotros no podemos, pero podemos clamar al que sí lo puede.
y decirle: ten misericordia de nosotros. Se estaban humillando y diciéndole: nosotros no podemos, pero si tú tienes misericordia, misericordia es amar la miseria. Y Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Amó esta miseria que un día estaba perdido en el pecado. Bendito sea su nombre, y lo adoramos y le damos siempre toda la gloria por lo que ha hecho en nosotros. Él vino a amar la miseria. Éramos una miseria sin Cristo, pero a eso vino Jesús, a eso vino Él. Y cuando Él los vio, les dijo: ir mostraos a los sacerdotes. Cuando una persona era sanada, la ley decía que tenía que ir a mostrarse al sacerdote. El sacerdote lo ponía ahí aparte y lo estaba viendo a ver cómo iba evolucionando la lepra. Y se iba quitando la lepra, pues llegaba el momento en el cual los sacerdotes lo declaraban limpio y tenían que ir a sacrificar ciertos animales por su inmundicia. Y entonces, ya cuando el sacerdote lo declaraba limpio y que este hombre sacrificaba ciertos animales, entonces se podía integrar a la sociedad. Se podía integrar a la sociedad. Y Cristo, como Él es Dios, le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Imagínate que tú eres una persona leprosa, pero tenías que mostrarte al sacerdote cuando la lepra ya estuviera limpia, que ya no tuviera lepra, que ya hubiera sido limpiado. Entonces podías ir a mostrarte al sacerdote. Pero Cristo les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y aquellos hombres tenían que tener fe, hermano, porque la lepra estaba en su cuerpo. Ellos se podían ver su lepra. ¿Cómo me muestro al sacerdote si estoy leproso? Si la Biblia dice que tengo que estar limpio para mostrarme. Ellos, cuando oyen la palabra de Cristo, tuvieron que tener fe en la palabra y en lo que Cristo les había dicho. Vayan y muéstrense al sacerdote. Es que en ocasiones nosotros queremos ver, hermano, para poder creer. Y en muchas ocasiones Cristo no lo sanó ahí en ese momento, sino mientras iban caminando, mientras ellos iban caminando, ejerciendo la fe en lo que Cristo les había dicho, es cuando eran sanados. Pudiéramos orar por las personas enfermas y quizá aquí no lo veamos, pero esa persona pasó creyendo que Dios lo iba a sanar. Y no podemos saber si cuando vaya en el camino, en ese momento se ha sanado, o cuando llegue a su casa, él se ha sanado porque creyó que Cristo lo iba a sanar. Cristo no le dijo: ahorita en este momento te voy a sanar. Si Cristo nos dice que nos va a sanar, hermano, Él nos va a sanar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, hermano. Él es Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él nos sana cuando Él quiera. Así que iban los leprosos creyendo, hermano, por fe. Lo que me dijo Cristo, eso es lo que va a suceder. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, hermano, que nos dice: y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y hay que creer la palabra, hermano. Hay que creerle a Cristo, que si no somos sanados ahora, vamos a ser mañana. Y si no somos sanados mañana, vamos a ser sanados la próxima semana. ¿Cuántos han vivido esta experiencia, hermano? Que ahí van, dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero acontece algo, mientras ellos van caminando, seguramente que uno a otro se empezó a ver y le empezó a decir: oye, la lepra se te está quitando. La lepra está desapareciendo. Y seguramente que el otro le dijo también a él: pues también a ti la lepra se está desapareciendo de tu cuerpo.
Y hubo un momento en que los 10 estaban limpios por el poder de Jesús de Nazaret. La lepra es tipo del pecado, hermano, que nadie la puede quitar. Solamente cuando Jesús viene a nuestras vidas y su sangre nos puede limpiar, hermano, de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y los otros 9? ¿Cómo es Dios bueno con el ser humano, hermanos? Pero el hombre, el ser humano, cómo es ingrato, cómo es malagradecido con Dios. ¿Cuánta gente ha sanado Dios y nunca más vuelven a un templo donde Dios los sanó, hermano? Aquí mismo lo hemos tenido, lo hemos vivido, y en la vida diaria de cada uno de nosotros lo vemos, cómo Dios en su misericordia sana a cierta persona y nunca vuelve. Nunca vuelve. Pero hubo uno que sí regresó. Hubo uno. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ese uno somos tú y yo, que un día vimos cómo Jesús quitó la lepra del pecado que había en nosotros, y aquí estamos glorificando a Dios. Aquí estamos dándole la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos. Porque de los que estamos aquí, hermanos, somos una minoría de los que Dios ha hecho tantas cosas, pero no han regresado. Pero dale gloria a Dios porque aquí estamos nosotros. Dice que volvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. No solamente viene glorificando a Dios, sino viene y se postró delante de Cristo Jesús y le da gracias. Y era un samaritano. Y la gente dice, ¿cómo? Ese muchacho que andaba en drogas, que estaba perdido, que nadie daba nada por él, ahora está en los templos con las manos levantadas, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Porque muchas veces los samaritanos, los samaritanos era un pueblo, hermano, que había sido puesto en un lado, un pueblo menospreciado. Acuérdense la historia de la mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? ¿Qué acaso no sabes que soy samaritana? Y los samaritanos no se llevan muy bien con los judíos. Le dijo aquella mujer a Cristo. Los judíos menospreciaban a los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla. Era la gente que habían traído cuando se llevaron las 10 tribus y luego volvieron a poblar las 10 tribus del norte y les enseñaron la palabra de Dios. Allá en los primeros libros de la Biblia, en Reyes, está todo eso. Pero los judíos menospreciaban a los samaritanos. Por eso lo vil y lo menospreciado, lo que no es, eso salva a Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y entre esos menospreciados estábamos tú y yo. Y ahora, por la gracia de Dios, hasta predicamos el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero
este hombre viene agradecido, hermano. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos amamos a Dios, hermano? Dije, ¿cuántos amamos a Dios? Porque no solamente decir yo, levantar la mano, sino es demostrar con nuestra vida que amamos a Dios. Y del camino, cuando amamos a Dios, no hay diablo, no hay demonio que nos pueda quitar del camino. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando amas tú a Dios, hermano, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa que no me saluden? ¿Qué tiene que ver eso? Yo amo a Dios y yo voy a servir a Dios, no voy a servir a la gente. Y aquí viene este hombre agradecido con nuestro Dios, agradecido con Dios. Se postra en tierra, le da gracias. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los viernes los otros 9? Alábale, hermano. Alaba a Cristo, porque yo los viernes digo, ¿y dónde están los otros 9, Señor? No, ese aplauso, es más, ni yo te lo acepto, menos nuestro Cristo. Si se lo diste a Cristo, ni yo lo acepto. Y los 9 que yo sané, ¿dónde están los viernes? Y se hizo un silencio por media hora en el cielo, dice la Biblia. Alábale que Él vive, hermano. Alábale que no es de palo. Alábale que no es de yeso. Él es el Todopoderoso. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Solamente este volvió a darme gracias. Este extranjero, este samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, hermano, seréis verdaderamente libres. Estos hombres estaban atados por la enfermedad. No había nada que los pudiera desatar de hacer libres. Pero un día ven al Nazareno pasar junto de ellos. Y cuando Jesús pasa, todo cambia. Todo es diferente. Los hogares cambian. Los matrimonios cambian. Las vidas cambian cuando pasa el Nazareno enfrente de nosotros. Aleluya. ¿Y por qué tanto tiempo en la iglesia? Porque amamos a aquel que un día nos salvó y nos perdonó. Aleluya. No solamente Jesucristo nos hace libre de enfermedad, hermanos, sino que también nos hace libres del pecado. Del pecado. Y ahí mismo en San Juan, cuando comenzamos el capítulo 8, ahí mismo tenemos a una mujer atada por el pecado. Vamos a ver este capítulo. Capítulo 8, versículo 1 dice, Jesús se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos está así, hermano, como está Jerusalén, está un vallecito así, y luego está el monte de los olivos. Cuando tú subes al monte de los olivos puedes ver a Jerusalén. Es una cosa impresionante, hermano, cuando uno está ahí en ese lugar. Y por la mañana dice, volvió al templo, porque lo primero cuando baja del monte de los olivos, lo primero que ve es el templo. Ahí está el templo. Dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Por eso Cristo se le conoce como el maestro. Cuando viene Nicodemo delante de Cristo le dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios,
porque las cosas que tú haces solamente alguien enviado de Dios. Pero Nicodemo lo reconoce como maestro. Aquel hombre rico también, cuando viene y se hinca y le dice: maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Así que mucha gente reconoció a Cristo como maestro, porque es el maestro de maestros. Y no hay otro maestro mejor que él. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La mujer estaba atada por el pecado de adulterio. El adulterio es el séptimo mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: no adulterarás. Es un mandamiento de los 10 y dice: no adulterarás. Entonces mucha gente en el tiempo de Cristo pues creía que guardaba la ley. Creía que guardaba la ley porque nunca había adulterado, o sea, tenido relaciones físicas con una mujer. Entonces alguien podía decir: pues yo nunca he adulterado, y se sentía libre. Pero viene Cristo, que conoce todos los corazones y que conoce cada corazón de los que estamos aquí y de todo el mundo. Cristo conoce los corazones. Y si Cristo conoce los corazones, hermano, de cada uno, Él es Dios, porque solamente Dios puede conocer el corazón de nosotros. Entonces Cristo en Mateo capítulo 5 versículo 28 dice estas palabras: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Alguien podía decir: bueno, yo nunca he tenido contacto con otra mujer, solamente con mi esposa. Pero Cristo, yéndose un poco más al fondo del corazón, le dice: pero no solamente es que tengas relaciones sexuales con una mujer aparte de tu esposa, sino si ya la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste. Se va un poco más allá, porque ¿quién conoce las intenciones del corazón, hermano? Solamente Dios. Dice: el que codicia a un hombre, una mujer codicia a un hombre, un hombre a una mujer, dice, ya adulteró en su corazón. No está en la Biblia lo que voy a decir, pero también habrá el adulterio emocional, hermano. ¿O no habrá? ¿O será el mismo? ¿Qué es que una persona esté adulterando emocionalmente? Bueno, en ocasiones la gente empieza a fantasear fantasías. ¿Para qué me casé con este? Ya tengo tantos años con esta cruz. ¿Y para qué me casé con esta? Tengo tantos años con esta cruz. ¿Y si me hubiera casado con fulana de tal? Y empieza la gente a fantasear. Si me hubiera casado con fulana de tal, ¿serviríamos a Dios? Haríamos esto, haríamos lo otro, haríamos esto, haríamos aquello otro. Fantasías. Pero emocionalmente, hermano, se siente la persona que sería lo codiciando o lo está codiciando. Quiero oír un amén, hermanos. Los veo muy serios. Los veo muy serios. Así que el que mira a una mujer
o viceversa, un hombre para codiciarlo y adúltero. A esta mujer la habían tomado en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo del adulterio. Y se la traen a Cristo, porque en el versículo 4 dice, y le dijo: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, porque eran muy bíblicos, hermano, eran muy bíblicos. Es como cuando alguien te dice: mira, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Y el que te está diciendo nunca hace nada. Pero son muy bíblicos. Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y cuando nos vamos nosotros a Levíticos 20:10, vamos a ver qué dice Levíticos 20:10. Levíticos 20:10. 20. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué dice? Muertos. ¿Cuántos muertos habría aquí en Juárez por adulterio, hermano? No alcance a oír, gloria a Dios que no alcance a oír, Señor, para que no quiero contaminar mi mente, no sé cuántos dijeron allá atrás. Gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio 22:22. Así que el hombre y la mujer deberían de morir. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada y con marido, ambos han de morir. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así vas a quitar el mal de Israel. Así que dice la Biblia que los dos deberían de morir. Y estos hombres vienen delante de Cristo y son muy bíblicos y le dicen, hay algo, hermano, que dice, y fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio. ¿Y por qué nomás agarraron a la mujer, hermano? ¿Y dónde está el hombre? Siempre se le carga a la mujer, ¿verdad, hermanos? Siempre se le carga a la mujer. Dice, pues los agarraron en el acto mismo del adulterio. ¿Y por qué nomás agarran a la mujer? ¿Y el hombre qué? ¿Se les escapó? ¿Salió corriendo o qué pasó? Porque traen delante de Cristo a la mujer, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y luego le dice, ¿y tú qué dices, Señor? Oiga, pastor, fíjese que en aquella iglesia bailan. Ah, sí. ¿Y usted qué dice, pastor? ¿Le entramos al baile nosotros también o qué? Pues me están diciendo lo mismo, ¿no? Oigan, pastor, fíjese que en aquella... Toma, ¿cómo? Sí, toman, pastor. Si fuimos a una célula ahí, había tecates y había de todo. Los líderes cumplieron años y mire que había una de tecates ahí y son cristianos. ¿Y cómo ve usted, pastor? ¿Me están tentando o qué? Porque dice, para tentarle. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mira, esa gente que anda diciendo, oiga, pastor, y allá, mira, hacen aquello, y hacen esto, y hacen lo otro, ¿y usted qué? Esa gente quiere irse, hermano. Quiere andar en el mundo. Por eso me están diciendo que si yo qué pienso.
Cristo dice que sigue escribiendo en tierra y se endereza. Y le dice, pues el que usted no tenga pecado, pues el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque Cristo conocía los corazones de aquellas personas. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes, y se queda Jesús con la mujer. Oye, hermano, si tú eres cristiano, no cristiano, el Espíritu Santo está dentro de ti. Tú haces algo que no le agrada a Dios y el Espíritu Santo te redarguye. No tienes para qué andar preguntando, y esto estará bien, y esto estará mal. ¿No? Uno sabe, hermano. Uno sabe. Si una mujer trae una minifalda, ¿sabrá la mujer que está mal o no? Y si sí, hermano, y porque cuando se sienta, ¿por qué se empieza a poner un trapo allí? ¿Por qué se lo pone? Porque sabe que no le da más para abajo el vestido. Sabe que está mal. Yo estoy predicando y en ocasiones pues yo nomás veo por la parte de abajo de los lentes y le hago así, ¿verdad?, para poder ver. Y una vez estaba una hermana y le hacía así, y le hacía para abajo y le hacía así. Y yo así, hermano, yo viendo aquí la Biblia, leyendo, y aquella le estaba haciendo la falda para abajo y para abajo. Pues siéntese atrás donde no la vean, ¿verdad, hermano? ¿Qué viene a sentarse acá enfrente? La conciencia, hermano, la conciencia. Y yo acá leyendo dije, Señor, síguele redarguyendo, sigue redarguyéndole, Señor. La gente se fue porque la conciencia le acusó. Me empiezan a hablar de Cristo a mí. Y ando en los bailes, hermano. Ando en los bailes ahí. El Espíritu Santo me empezaba a hacer sentir mal. No sé este hermanito por qué me habló de Cristo. Decía, no sé por qué me habló de Cristo. Mira nomás, ya ni siquiera bailo a gusto. Me da un coraje con el hermano que me habló de Cristo. Me daba coraje. Dije, ¿por qué me habló de Cristo? Si antes yo no me sentía así. Pero el Espíritu Santo trabajando en mí, mi madre orando por mí, hermano, mi madre orando por mí, otros hermanos orando. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en mí. Gracias a Dios que el Espíritu Santo todavía está aquí en la tierra haciendo convicción de pecado, hermano. Haciendo convicción de pecado, bendito sea Dios. Y pidámosle al Espíritu Santo que nunca nos deje tranquilos, hermano. Que cuando hagamos algo mal, venga el Espíritu Santo y nos redarguya, hermano. Porque hay gente que ya se ha cauterizado la conciencia. Cuando hay una herida, lo llevan al hospital y dice el doctor, vamos a cauterizar. ¿Para qué? Para que no siga sangrando. Hay que cauterizar esta vena para que no siga desangrándose. Cauterizar es cerrar. Cuando la conciencia se cauteriza, hermano, la gente ya no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Ya no sabe qué es pecado y qué no es pecado. Se cauterizó. Nunca permitas que mi conciencia se cauterice, Señor. Sigue obrando en mí y en mis hermanos. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ya no estaba nadie de los que habían acusado a aquella mujer. Dice, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué amas tú a Jesús?
porque era un perdido, empiezas tú a testificar. Andaba así, y hacía todas estas cosas. Y un día me hablan de Jesús y Él me perdona, me limpia de pecado. Hay un agradecimiento en mí que no hallo cómo pagarle. Quiero hacer algo por Jesús porque siento mucho agradecimiento en mí. Si limpiar el templo es lo último, lo único que puedo hacer, lo voy a hacer porque no hallo cómo pagarle a Jesús, porque siento agradecimiento por lo que hizo por mí. Si limpiar las sillas puedo hacer, lo voy a hacer contento y agradecido con aquel que un día me perdonó y me limpió de todo pecado. ¿No está Gil? ¿Dónde estás, Gil? Ponte de pie. No está Gil, ¿verdad? La oveja negra de la familia, perdido en las drogas. Pero véanlo, hermano, véanlo cómo anda trabajando. Pastor, me quedo allá afuera a cuidar los carros. Quédese ahí, hermano. Me quedo afuera a cuidar los carros, pastor. Y haciendo todo lo que muchos no hacen. Por agradecimiento. ¿Le pagamos al hermano Gil? No, no le pagamos. Venga y nomás díganos, ¿por qué hace todo lo que hace aquí en la iglesia, hermano? ¿Por qué lo hace? Díganos, al cabo usted no está escuchando el mensaje. ¿Por qué lo hace, hermano? Lo hago porque Dios tuvo misericordia de mí. Muchos años viví en el engaño, cegado por el pecado. El diablo me tenía esclavizado, duré la mayor parte de mi vida esclavizado por él. Hacía muchas cosas, nunca fueron de provecho. Y ahora esto que lo hago porque yo sé que Dios hizo algo más lindo por mí, por todos nosotros. Dio su vida, lo que nadie hubiera hecho por mí aquí en el mundo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que si elijo libertad, hermano, seréis verdaderamente libres. Ni yo te condeno, le dijo Cristo a aquella mujer. Ni yo te condeno. Cuando venimos a Cristo por primera vez a pedirle perdón, ¿nos condenó Cristo, hermano? ¿Nos desechó? ¿Nos dijo, tú no? Aquel sí, pero tú no. Ni yo te condeno. Y luego le dice, vete y no peques más. Aquella mujer nunca más vuelve al adulterio. Usted dejó todo un mundo de pecado. Usted le dio la espalda al pecado por servir a Cristo Jesús. Nunca más volveré a ti, al pecado. Todo a Cristo yo me rindo. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Porque hay cristianos como la mujer de Lot, que su corazón estaba ya en Sodoma. Y les dice el ángel, no volteen hacia Sodoma.
Y la mujer de Lot volteó. Quizás se acordaba de sus amigas, las reuniones con las amigas, recordaba todo lo que hacían y voltea porque su corazón estaba allá atrás. Lot sigue adelante y sale de Sodoma. Un día tú y yo salimos de Sodoma. Nunca más hemos volteado hacia atrás. Nunca más. Todo a Cristo, yo me rindo. Quiero serle fiel. Amar a aquel que un día me amó primero. Servir a aquel que un día vino y dio su vida en la cruz por mí. Ponte de pie, hermano. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.